bien agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos acompañe hoy para poder presentar esta verdad tal como está escrita en su palabra. Que nos ayude a entender esta parábola, gemelas, para que así el que escuche, el que oiga, el ministro, el pastor, cualquier hermano de cualquier dominación, se dé cuenta qué significa una parábola y de esa forma le pongamos atención y no tomemos malas decisiones que nos hacen tomar la tradición de hombres, mandamientos de hombres, costumbres del mundo, mandamientos de hombres, todas esas cosas que el Señor desecha, que no deja que un discípulo de Dios sea real, legítimo. No, las tradiciones de hombres nos ayudan a ser hipócritas, fariseos, a desechar, a no aceptar la invitación del Evangelio que el Señor nos hace para después mandarnos a ir a predicar. Primero la invitación, y muchos, miles, no han aceptado la invitación todavía, la rechazan el mensaje por todos los lados y están yendo solos a predicar y están haciendo el daño, están desgastando los diezmos, las ofrendas, todo lo están gastando, derrumbando los mercados, toda la ropa, el tiempo lo están perdiendo, están edificando sobre una roca, una torre que no han calculado la responsabilidad que tienen. Vamos a orar para entender. Señor, ayúdenos a entender el mensaje hoy, guardarlo. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos abra los ojos para saber estas parábolas tan importantes que están en tu palabra, pero que no han sido reveladas porque el ser humano no está preparado, no quiere, no te ha aceptado a ti, no han aceptado la invitación de Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a las puertas y llamo, si alguno oye mi voz y abre las puertas, entraré y cenaré con él. Esa es la razón por la cual no han sido reveladas a miles, a millones que hoy predican tu palabra, pero que lo están haciendo mal. Están quemando los diezmos, las ofrendas, el tiempo, todo, y están siendo un estorbo para el Evangelio, para millones que realmente desean conocerte a ti. Guíanos a prepararnos, a estar preparados para el día del juicio. Que se esté llevando un juicio en nuestra contra, Señor, es para aquellos que quieren de ti, que han aceptado la invitación y que aceptan ir y doctrinar, porque hemos aceptado tu invitación. Guíanos a ser fieles. En la Biblia hay muchos ejemplos de personajes como Leví Mateo, como el apóstol Pablo, que fue llamado y él aceptó y fue y llevó este evangelio, pero primero aceptó la ayuda divina para poder combatir la naturaleza pecaminosa. De lo contrario es difícil. Hoy hay millones en el mundo que siguen en el pecado, siguen en la desobediencia, porque no han aceptado la invitación de dejar entrar a Jesús en su corazón para que le ayude a ser transformado su carácter, su vida, y sus corazones sean guiados por el Espíritu Santo. Señor, ayúdenos a tener el motor del Espíritu Santo en nuestra vida para poder hacer esta obra maravillosa. Pero primero, que entendamos hoy qué es la invitación tuya. Guárdanos y guíanos a entender tu palabra y guardarla en Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias al Señor porque nos ha permitido nuevamente reunirnos para compartir esta palabra de vida. Hoy vamos a mirar Lucas 14:24. Algo tan importante en la palabra del Señor que se desconoce. Se han leído mucho estas parábolas. El Señor nos ha hablado de muchas formas a través de las parábolas. Las parábolas tienen un objetivo principal, es enseñarnos, es mostrarnos el reino de Dios y su justicia. Es la forma como Dios se manifiesta, pero el pueblo judío no lo entendió. Los rabinos, los fariseos, los escribas no entendieron. Ninguno de ellos comprendieron. Y si ellos no entendieron que eran los que llevaban el mandato, el que llevaban, el que aprendían, los que estudiaban el Torá, el que estudiaban la ley de Dios, no lo entendieron, la invitación. Si ellos no aceptaron la invitación a la boda, ¿cómo iban a ayudar a llevar a las otras personas a aceptar la invitación? Iban a hacer lo mismo. Y por eso no hay progreso espiritual. Por eso fue rechazado el pueblo de Israel, el pueblo judío, como nación. Pero como persona, vemos en la Escritura que miles de sacerdotes también se convirtieron, príncipes, se convirtieron al Evangelio. Hubieron como Nicodemo, que se convirtió, porque aceptaron la invitación. Por eso cuando vemos la invitación de Leví Mateo, el Señor dice, sígueme.
Y él le siguió, sin ponerle restricción, sin ponerle problema. Lo aceptó en su corazón para que pudiera vencer al pecado. La única manera para que usted y yo venzamos al pecado es aceptando la invitación de Cristo Jesús, abriéndole el corazón, entregándole el corazón. Proverbios 23 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y después miren tus ojos por mis caminos. El primer paso importante es aceptar la invitación a las bodas. Ese es el primer paso. No rechazar esa invitación del Señor Jesús. Nos está invitando. Aceptemos la invitación. No tiene que pagar nada, no tiene que hacer nada, sino es aceptarla. Para que después de que la aceptemos, ahí sí el Señor nos prepara, nos muestra todos los argumentos, toda la convicción. Y ahí sí usted puede tomar la decisión de poder decir: ¿sigo o me quedo? Es la única manera para que usted esté preparado, para que pueda, como dice la parábola, usted pueda edificar sobre la roca, pueda hacer una torre. Eso es lo que significaba la parábola: sentarse y calcular, para que después no vaya a burlarse nadie de usted, ni nadie, después usted vaya a dejar botado el trabajo, que es lo que ha pasado hoy con miles de personas que han querido ir a predicar el evangelio, a llevarlo a todas partes, a pasar a diferentes departamentos o naciones predicando el evangelio, en la Amazonas, en sitios bien escondidos, en las montañas. Y es importante predicar el evangelio, sí, pero primero tenemos que aceptar la invitación, prepararnos. Por eso el Señor dijo: por tanto, id y doctrinad y haced discípulos, y después bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después enséñeles a que guarde. Pero ese enseñar a que guarde es referente a los pecados de ignorancia, no a los pecados de transgresión. En la invitación, usted, en la invitación a las bodas que el Señor le hace, la invitación que le hace es que usted venga a Él tal como está, con problemas, con dificultades, con luchas, con esa naturaleza pecaminosa que lo ha atormentado, que no los hace feliz, que lo ha hecho perder su hogar, sus hijos, que sus hijos han caído en las drogas, en prostitución, en problemas, en sicariato, en ladronismo, en bailes, en novelas, en desafíos de desnudo a desnudo. Como el diablo está entreteniendo a la gente con el desafío de desnudo a desnudo. Personas luchando por comer, por sobrevivir, para ganarse un premio, a costa de dañar su misma salud y su integridad, y demostrar ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo, que debe mantenerse cubierto, que nadie lo tiene que ver, que nadie lo tiene que codiciar. Esos hombres que se entregan a la avaricia, al amor al mundo, todo lo que hacen por amor al mundo, a un premio de sacrificar la salud física y espiritual. Por no aceptar la invitación de Cristo Jesús, el yugo de Cristo es más fácil. Cuando Él nos invita, no nos invita a quitarnos la ropa, a que le entreguemos. Él no nos invita a que nosotros vayamos a dañar la salud. Nos invita es para darnos salud, devolvernos la salud, devolvernos su imagen, devolvernos la integridad, la santidad, devolvernos su justicia, devolvernos la verdad tan pura, que la podamos apreciar día a día, las 24 horas del día. Que cuando estudiemos su palabra nos gocemos. A eso es la invitación. Pero hoy, por miles de años, se ha predicado sin la invitación de Cristo. Por eso el Señor en Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino a robar, a hurtar y a matar. Y dice que los falsos maestros no entran por la puerta, sino usurpan, entran por otro lado, menos por la puerta, que significa Cristo Jesús. Hoy vemos a miles y falsos profetas entrando no por la puerta, llevando un evangelio de invitar a la gente a predicar el evangelio a como sea, a como esté, sin estar preparado, sin estar doctrinado. Los invita a llevar el evangelio como las personas lo quieran llevar, y que traigan gente así, sin hacer la invitación
al Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces las personas salen a invitar a la gente a una campaña. Los invitan a la iglesia. Los invitan a ver a un pastor que venga de diferentes lugares. La invitación que hace estos siervos negligentes que no aceptan la invitación de Jesús primero es a invitar gente a llenar iglesias, a llenar sinagogas, a llevarlos a un pastor, a que se conviertan a una iglesia, a un movimiento, a una persona, que cambien quizás de una iglesia a otra, de un pastor a otro, de un sacerdote a un pastor, de un pastor sacerdote o de un sacerdote pastor. Esos son los cambios de una iglesia a otra, y las personas están de aquí para allá sin la gran invitación. Porque los que están llevando este evangelio lo están llevando sin hacer la invitación que el Señor quiere que se haga. ¿Por qué? Porque ellos no han aceptado la invitación. No han aceptado a Cristo en su corazón, y entonces hacen lo mismo en su justicia propia. Van a predicar el evangelio sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Por eso siguen pecando. Por eso siguen en desorden. Por eso siguen comiendo lo que Dios le ha dicho que no coma: la carne, el pollo, el pescado, que están hoy tan contaminados, y que por ahí viene la maldición, porque el mismo hombre se ha causado de dañar la naturaleza, de montar empresas para producir ganado que lo alimentaban por un año para 500 kilos, hoy lo sacan en 6 meses para 800 y 900 kilos. Puros químicos. Todas esas verrugas que usted se come del ganado, todo eso son ñomas de las mismas drogas que le aplican. Pero nosotros somos ignorantes al no aceptar la invitación del Señor. El diablo nos engaña. El diablo sí nos invita a hacer lo que Dios no nos ha hecho, y le hacemos caso al enemigo. Por eso le obedecemos más al enemigo, al mundo, al hombre, al pastor, al sacerdote, a mi papá, a mi mamá, a mi tío, al que sea, al patrón, más que a Dios, porque no hemos aceptado la invitación a las bodas. Entonces eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Venid a mí todos los que estáis cargados y abatidos, que yo os haré descansar. Entonces, si usted ha aceptado la invitación de Cristo, ¿por qué sigue pecando? Porque es adúltero todavía. Porque come cosas que le hace daño. Porque come pan todavía que le hace daño. Porque come alimento que destruye su cuerpo. Si sabía que la carne entenebrece la mente y no deja entender las advertencias del cielo. Esa es la razón por la cual Dios no le dio carne al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Era porque eso entenebrecía, eso no los dejaba atender a la invitación del Señor. No los dejaba entender las advertencias que el cielo daba para que se apartaran del pecado. No iban a estar atentos a las exhortaciones, al consejo y a las exhortaciones del cielo. Los iba a rechazar. Iban a estar murmurando a todo momento porque le pasaba algo o porque le sucedía algo. ¿Por qué? ¿Por qué murmuraban? Porque no aceptaron la invitación. Hoy hay miles de personas, miles de iglesias que se están formando con la invitación de mandar a llamar a la gente a una iglesia, a un movimiento, pero no a Cristo. Eso es lo que llamamos la conversión, la falsa conversión, medio convertidos. Una persona medio convertida no obedece al Señor en su totalidad. En unas cosas sí son estrictos, pero en otras dicen que no son fanáticos para seguir pecando. La verdadera conversión es una consagración total. Tarde, mañana y mediodía se consagran a Dios, meditan. La carne entenebrece a la persona que no lo deja pensar en qué ha ofendido al Creador. No medita en la mañana, no medita al mediodía, no medita en la noche. No ora al Señor para que le muestre en qué he pecado contra el cielo. Cuando la invitación es del cielo, la persona es transformada, su carácter es distinto. No odia a nadie. No odia cuando lo invitan a estudiar su palabra, a escudriñar. Cuando la luz llega como la luz de la aurora que va en aumento, la acepta. Cuando usted acepta la invitación de Dios, de Cristo,
del Espíritu Santo, entonces usted es distinto. Usted ama las verdades, no las odia. No odia al hermano, no le saca el quite a las verdades, no excusa el pecado. La razón por la cual muchos andan pecando todavía y todavía viven en esa debilidad del pecado y la justifican y no cambian su carácter es porque no aceptaron la invitación. Quiere decir, no han entrado a la cena. No han entrado a la cena. Por la cual el Señor no les ha podido dar responsabilidades de mandarlos a predicar, porque no están preparados. Y la razón por la cual no están preparados es que hoy se queman los diezmos en salir a hacer obra misionera, en traer pastores de diferentes lugares, misioneros de diferentes, pagándose sumas de dinero, hoteles para esos pastores, los hoteles más grandes, más costosos, ministros, pastores, o cualquier personaje de cualquier movimiento, que los mandan a invitar, le pagan avión, le pagan de todo, no hay sacrificio. Y van sin la preparación del Espíritu Santo, sin llevar a Jesús en su corazón, sin llevar a Jesús y sin llevar al Espíritu Santo, que es el motor de este evangelio. Y entonces van a presentar iglesias, a presentar testimonios de otras personas, testimonios de la ciencia, de los científicos, de la arqueología, de la hermenéutica, de la homilética, de las cosas que hace el mundo, lo que hacen los gobiernos, a presentar cosas inoficiosas y no a presentar a Cristo, no a presentar al Espíritu Santo, no hacer la invitación a entregarle el corazón a Cristo Jesús, a arrepentirse de corazón, a tener una verdadera conversión, una convicción de la palabra de Dios. Van a hablar de cuánto Dios les ha bendecido, cuántas plata tiene, cuántos títulos tiene, que estudió en la Universidad de Harvard, que estudió en la Universidad de Medellín, que estudió en Los Llanos, que estudió en México, que estudió en otras universidades, que estuvo en Los Llanos, que estuvo en Betel, que estuvo en la escuela de los profetas, que estuvo en una escuela de diferentes movimientos. Va a hablar en lo que hablan los demás, lo que dijo el pastor, diferentes pastores de movimientos, de Reforma, de Campo, de Restepo, de Oliver, del tío David, que ha estado en 92 países, haciendo obras, sanatorios. De eso es lo que van a hablar, de qué han hecho el hombre. Pero no se invita, no se muestra a Jesús en nuestra vida y al Espíritu Santo ausente de nuestra manera de pensar. Y entonces hablamos de una fe muy frágil, una fe de presunción. Y entonces hacemos lo mismo. Vamos a predicar y creemos que esa es la misión que Dios nos ha delegado, cuando ni siquiera hemos aceptado la invitación. Y por eso es que dentro de esas predicaciones que hacemos, resultamos embarrándola, resultamos cayendo en adulterio, en fornicación, dejando a nuestra esposa por otra mujer, quitándole la esposa quizás al ministro, al pastor, al compañero, al misionero o al hermano que nos hospedó, enamorando a sus hijas, o quizás cometiendo adulterio, fornicación, cometiendo pecado o induciendo a las personas a llevar la misma desobediencia nuestra, a justificar el pecado, el adulterio. O quizás nos ven viendo fútbol o jugando fútbol. Todo eso es lo que vamos a manifestar, fútbol. Nuestra rebeldía, nuestra desobediencia a la reforma pro salud, nuestra desobediencia en la forma de vestir, de comer, de hablar. Y entonces presentamos las obras de la carne y no las obras del Espíritu Santo. Las obras del Espíritu Santo las mencionamos de palabra. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es lo que manifestamos. Rabia, odio, contiendas, prejuicios, iras, celos, que somos muy celosos con la obra de Dios, que defendemos la iglesia del Señor y nos da rabia, ira. Eso es lo que manifestamos, los frutos del espíritu, del maligno, de la carne, de Gálatas 5, del 16 al 22. Pero no los frutos de Gálatas 5, 23, que son los frutos del Espíritu Santo. No las vestiduras de Efesios 6, 12,
en adelante, mostrando a ese Cristo maravilloso, que nuestro carácter se refleje la humildad, la sencillez, que aceptamos la voluntad de Dios tal como venga, que estamos dispuestos a sufrir persecuciones, ser desechados por las iglesias, por los movimientos, por los hermanos indolentes que no han aceptado la invitación de Cristo Jesús. Por eso desechan a los que viven una vida recta como Jesús desea. Por eso rechazan el mensaje, por eso no gusta el mensaje, por eso la verdad no gusta. A la gente le gusta es que usted le celebre cumpleaños, que le celebre cosas, que le hable cosas bonitas de él, pero que nunca le vaya a decir que se aparte, que vaya a Jesús, para que Jesús le ayude a apartarse de las malas modas, de las malas palabras, del adulterio, de la mala alimentación. Esa es la razón por la cual no aceptamos el mensaje. Por eso cuando miramos la palabra de Dios en Lucas, yo les invito, hermano, que lean Lucas en su casa. Léalo con comentario, léalo con diccionario. Miren los significados en el hebreo, en el griego, en el arameo, en el latín. Mírelo, revíselo y se va a dar cuenta. Y mírelo a la ley, al testimonio, mire las parábolas, mire palabras de vida del gran maestro, ahí están todas las parábolas, léanla una a una, para que usted se dé cuenta qué es el evangelio, cómo nace el evangelio, quién es el que hace la obra en el evangelio. No es usted como pastor, no es por sus títulos, no es por sus conocimientos, no es porque usted haya sabido Daniel, Apocalipsis, Santuario, no es porque usted sea un gran elocuente para predicar el mensaje, es que la gente llega. No, no llega por eso. Llega porque usted haya aceptado la invitación de Cristo Jesús en su corazón, en su mente, y lo haya dejado entrar, y al Espíritu Santo, y su vida haya sido transformada, su carácter se parezca al de Jesús, haga las mismas obras que hizo Jesús. Mire a Jesús en todo, en lo físico, en lo espiritual, en lo social, en la economía que vivió Jesús, en su hogar, cómo vivió, en qué hogar vivió, cómo vivió, quién eran sus padres, cómo vivían sus padres. ¿Eran ricos? ¿Eran ostentosos? ¿Jesús era rico? Siendo rico, se hizo pobre por ti y por mí. Eso es lo que tenemos que mirar de Jesús, cómo vistió, qué lujos tuvo, cómo fueron sus discípulos, cómo predicaron los discípulos el evangelio sin plata, sin diezmos, sin ofrendas. Y predicaron, hicieron una obra espectacular, como Pablo sin diezmo, sin ofrenda, hizo una obra espectacular. Los profetas, la mayoría de profetas, sin plata, sin diezmo, entendieron que no eran los diezmos, no eran las ofrendas la que llevaba el evangelio adelante, que convertían a la gente. Sabía que los diezmos y la ofrenda teníamos que darlo, devolverlo, porque reconocemos al soberano. Reconocemos, estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros, y reconocemos que Él es el dador de la vida, que Él es el dueño del dinero, en la cual no debemos de ser egoístas y debemos de compartirlo con la viuda, con el huérfano y con el pobre. No es para tomar ventaja de los diezmos y de las ofrendas para yo enriquecerme y vivir bien, tener camionetas, tener fincones, tener fincas, tener jacuzzis, tener fincas grandes y mostrarle a los demás cómo Dios me ha bendecido. No es ese no fue lo que mostró Jesús. Estás equivocado por no aceptar la invitación. Pero yo lo invito hoy en el nombre del Señor, lo invito a que acepte la invitación del Señor de Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre las puertas, entraré y cenaré con él y él conmigo. Deje que el Señor entre. Esta invitación no es para los recién bautizados. Esta invitación es para ti que me escuchas, para ti que eres pastor, ministro, estás en un movimiento, eres independiente. Creíste que ser independiente era lo mejor para poder resguardar estas verdades, pero no es así. No tenía que haberse salido, no tenía que haber montado movimientos, iglesia aparte, porque eso hace parte de los frutos de la carne, sectarismo, división, problemas. Era lo que tenías que hacer, era haber aceptado a Jesús en su corazón para que Él le hubiera dado fuerzas y el Espíritu Santo para poder soportar a la cizaña, al que te iba a atacar, al que te iba a calumniar, te iba a acusar, te iba a señalar, te iba a sacar a patadas, te iba a golpear, te iba a pegar, iba a hablar mal de ti, te iba a poner en oprobio, en escándalo, te iba a poner en vergüenza. Que lo vieran a usted como el loco, como el fanático, como el extremista, como el disidente, el reformista, el independiente,
el raro. Es el Señor Jesús que da esa vestidura, da su justicia. Ahí es donde entra la justicia imputada. Es cuando usted acepta a Jesús en su corazón. Al aceptarlo, el Señor Jesús le da el verdadero arrepentimiento. El Espíritu Santo lo convence de pecado, de juicio y de justicia. Es ahí donde el Espíritu Santo hace la obra. Aceptar a Jesús es aceptar la obra del Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Jesús, la invitación de Él, es porque el Espíritu Santo, usted ha escuchado la voz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le deja ver a Jesús. Y usted acepta al Mesías en su corazón, a la salvación en su vida. Y es ahí de en adelante donde usted recibe la justicia imputada de Cristo Jesús, recibe la naturaleza del Espíritu Santo, para que pueda vencer la naturaleza pecaminosa. Es donde usted le entrega la naturaleza pecaminosa al Señor y recibe la justicia de Cristo, recibe sus vestiduras originales. Y entonces ahí es cuando se cumple lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ahora entiendes cuál importante es aceptar la invitación de Cristo Jesús. Para usted aceptar la invitación de Cristo Jesús es porque el Espíritu Santo vino haciendo un trabajo en usted y le hizo ver a Cristo Jesús. El Espíritu Santo lo convenció de pecado, de juicio y de justicia. Por eso acepta la invitación de Cristo Jesús. Y al aceptar la invitación de Cristo Jesús, el Señor empieza a enseñarle la doctrina, empieza a enseñarle el discipulado. ¿Cómo es un discipulado? Para que ahí sí, después lo manda a ir a predicar el Evangelio. El Señor no es indolente para irnos a mandar a un mundo sabiendo cómo está tan contaminado, lleno de tinieblas, lleno de pecado, de enfermedades, de lepra del pecado, tantos engaños, tantos falsos profetas, tanta gente presumida, tanta gente con tantas artimañas. Nos va a mandar, hermanos, sin antes prepararnos, sin antes capacitarnos. Por eso a los discípulos los capacitó, los preparó, les enseñaba en parábolas, le ilustraba su reino, cómo era su reino, para que no se contaminaran con el reino de Satanás y pudieran llegar a ese reino. Y muchos de ese reino se dieran cuenta la diferencia de seguir a Cristo, porque el invitado se prepara, Cristo lo prepara, lo capacita y después lo envía a ir. Y el que va dispuesto a ganar la victoria en Cristo Jesús, a no ser derrotado. Por eso muchos han ido a predicar el Evangelio y han sido derrotados, y usted los escucha hablando. ¿Qué me sirvió ir a predicar el Evangelio? Mire lo que me pasó, mire lo que me sucedió, caí en la cárcel, me echaron injustamente. ¿A dónde estuvo Dios? ¿A dónde estuvo la iglesia para ayudarme, o el pastor, o el anciano? ¿Dónde nadie me ayudó? Caí enfermo, caí en dificultades, no tuve plata, no tuve para comer, mis hijos cayeron en las drogas, mi hija en la prostitución, mi esposa se fue con otro. ¿De qué me sirvió haber predicado el Evangelio? Todas esas quejas eran porque usted no aceptó la invitación, no estuvo preparado y se fue a hacer la obra misionera solo, porque un hombre lo invitó. Se fue a hacer la guerra a Satanás y resultó siendo avergonzado. Le ganó la batalla a Satanás. Muchos se han ido para el campo y hoy sus esposas los han dejado, sus hijos. Entonces todo el tiempo que pasaron en el campo, ¿qué pasó? Fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque no aceptó la invitación de Cristo. No aceptó la invitación del Espíritu Santo que le escudriñara su vida. No se apartó del pecado. Por eso se ven los desórdenes. Porque no se sentó primero a calcular los riesgos. Por eso el Señor nos invita primero a la invitación y después Él nos prepara para enseñarnos cuáles son los riesgos de ir a predicar este Evangelio. De sentarse a calcular todo para no fracasar y que nadie se burle. Mucha gente se ha venido al campo y han montado otra vez acá sus tiendas naturistas, sus sanatorios dentro de la ciudad, y hablan del campo. Tienen tiendas naturistas y hablan y no quieren ir al campo más porque pensaron que fracasaron, pero no han fracasado, solo que
No han fracasado porque Cristo lo haya hecho fracasar, sino fracasaron porque fueron sin la invitación. Los invitó de pronto un pastor a cambiar de iglesia a iglesia, de movimiento a movimiento, pero no aceptaron la invitación de Cristo y del Espíritu Santo, por eso fracasaron, porque no llevaban a Cristo ni al Espíritu Santo. Pero la invitación de hoy es que vayamos con el Señor, que aceptemos la invitación y aceptemos al Espíritu Santo en nuestra vida, y verá que no vamos a fracasar. Empecemos de cero, dejemos el orgullo, empecemos a aceptar a Jesús en el corazón, al Espíritu Santo en nuestra vida, llevemos el motor real y verá que seremos más que victoriosos. Oremos. Señor, gracias por todo, gracias por la vida, gracias por la salud. Ayúdenos a entender el mensaje de hoy de la parábola, de la invitación, y de poder ir a llevar el Evangelio, que no lo sigamos llevando mal, y verá que no vamos a fracasar. Guíanos a ser guiados por tu Espíritu Santo, perdona nuestros pecados en Jesús. Amén y amén.